esta presentación, que como ya sabéis está, bueno, tiene un título relacionado con la LGTBI fobia y la interseccionalidad, es, por decirlo de alguna manera, la continuación de nuestra línea de trabajo sobre discursos de odio. Ya, digamos, ya se han presentado varios RIP sobre esta línea de trabajo de detección computacional de discursos de odio, análisis predictivo, en fin, diferentes perspectivas. Y lo que vamos a presentar hoy es son resultados de dos proyectos. Uno, el proyecto COIN, Countering Online Media Intolerance, que es el proyecto Marie Curie, de Solve for Excellence de Martín, que lidera Martín, y el otro es el proyecto, resultados también parciales del proyecto Semilla, ¿no? Y lo que motiva este trabajo, como veréis, en principio fue la línea de investigación sobre LGTBI-fobia, que ya se presentó en parte aquí con la tesis doctoral de Marcos Barbosa, porque cuando estudiábamos este tipo de prejuicio y específicamente este tipo discurso de odio, encontrábamos diferentes relaciones cuando se mencionaban, por ejemplo, insultos u otro tipo de mensajes hostiles contra esta población. Lo que quiero decir es que lo que nos motivó, lo que encontramos, era que existía a la vez que LGTBI-fobia, otros tipos de discriminación que coexistían con la LGTBI-fobia. Entonces, tirando de ese concepto de interseccionalidad que ya desarrollaremos y que veréis por dónde lo cogemos nosotros, que no es de la manera tradicional que se ha hecho hasta ahora, pues veréis cómo nosotros, a partir de los trabajos de campo de esos estudios de Cohen y Semilla, abordamos odio multitargeting, ¿no? Ese odio interseccional que se encuentra, y realizamos una serie de análisis para comprobar esa hipótesis o esa idea inicial de que el odio, eso siempre lo he dicho yo aquí como al final de los reels, digo, es que el odio nunca viene solo, la gente no solo odia a un grupo, sino el hater o los odiadores tienen como un perfil que hace que tenga mayor probabilidad de odiar a otros, ¿no? No solo a unos por sus características raciales o sus características de orientación sexual o de identidad de cualquier tipo, sino que tienen una propensión, ¿no? Entonces eso siempre lo comentábamos como una especie de intuición basado en la lectura de los datos, pero no lo habíamos probado empíricamente. Y lo que vamos a mostrar aquí precisamente va por esa línea, ¿no? Entonces, nada, comenzamos directo con Marcos y luego continuamos con las siguientes intervenciones. Como ha dicho Carlos, partimos de las tradiciones de los estudios de discurso de odio aquí en el grupo de investigación. Y bueno, no voy a profundizar mucho en la definición de discurso de odio, pero bueno, es un tipo de discurso que se define por su motivación, que es el prejuicio, ¿no? Que se distingue, que es diferente de otros tipos de delitos y etcétera, porque el prejuicio es la motivación. Y en la LGTB-fobia, cuando pensamos en el prejuicio hacia la población LGTB, hablamos entonces del prejuicio que en principio, sobre todo en las primeras tradiciones de los estudios, era el prejuicio sexual, ¿no? Entonces se piensa el prejuicio sexual como un sistema de actitudes y prácticas sociales que por no encajar en esto que se llama la heteronormatividad, esas normas que de cierta manera como que regulan legítimas identidades que se asemejan o que están más inseridas en la lógica heterosexual, esas identidades sufren con el prejuicio sexual. Pero más recientemente, a partir de los años 90 sobre todo, con el crecimiento de los estudios queer y de la propia interseccionalidad de los estudios de género y sexualidad, empezamos a ver el prejuicio hacia la población LGTB, ya no simplemente como un prejuicio sexual, sino como un prejuicio también de género, ¿no? Porque es un colectivo que rompe, que cuestiona los roles de género, bueno, según sobre todo la teoría de Judith Butler, que es una de las principales investigadoras de este área. Entonces, estas normas cuestionadas por los roles de género y por la diversidad sexual rompen con esa matriz heterosexual, como que la cuestionan, ¿no? Entonces, los sujetos que más se alejan de este tipo de
de ideal, por así decirlo, de ese tipo de expectativa social sobre los ciudadanos, pues tienden a sufrir más prejuicios. Y a diferencia de otras formas de prejuicio, el prejuicio sexual puede ser socialmente aceptado en ciertos contextos y puede permanecer oculto. Muchas veces no hay una hostilidad explícita o ni siquiera un contexto de, de hostilidad en que la LGTB-fobia puede aparecer, porque muchas veces eso viene en contextos de bromas, en contextos informales, por así decirlo, deportivos, que hacen con el prejuicio sexual sea muy fácilmente aceptado socialmente. Entonces, en resumen, entendemos la LGTB-fobia como un conjunto de prácticas discursivas que degradan, excluyen o deslegitiman a personas LGTBI. Bueno, en los entornos digitales hemos visto que los discursos de odio en redes sociales han adquirido nuevas dinámicas, una difusión más amplia, más consistente, más persistente, más rápida. Los virales, ¿no?, que hacen y consecuentemente dan más difusión y que funcionan también en esa lógica algorítmica de cámaras de eco, de efectos burbujas, que hacen con que ese odio se retroalimente, con que las personas sean cada vez más expuestas. Y bueno, una vez que estás expuesto y interactúas con ese tipo de contenido, la probabilidad es que vuelva a aparecer para ti, porque si estás dando como feedback al algoritmo, ese algoritmo entiende que es un tema que te interesa y te va a seguir exponiendo. Entonces, algunos estudios ya han señalado que esa interacción cotidiana hace con que se normalice el prejuicio, ¿no? Entonces, con la LGTB-fobia no es diferente. Cuanto más expuesto estás, más normal te parece y menos capacidad de identificarlo, menos capacidad de entender sus problemas tendrás, o por lo menos hablando de una manera muy general. Si participas de un entorno en que el prejuicio está siendo aceptado, la tendencia es que otros tipos de grupos que también sufren prejuicio pasen hacia algo de los comentarios en ese entorno. Quiero decir, si estás interactuando con personas homófobas y empiezas a ver eso como normal, lo más probable, como decía Carlos, es que luego otros tipos de prejuicio parezcan normal. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar de esa idea de investigar los discursos que están direccionados no solo a un tipo de identidad, sino a múltiples identidades a la vez. Bueno, en RIPs anteriores hemos hablado de manera más exhaustiva de cómo se está estudiando la LGTB-fobia online, pero trayendo básicamente la conclusión que ha crecido mucho el uso de métodos computacionales, de modelos avanzados para identificación masiva, porque como sabemos, en las redes sociales, aunque se puede hacer un análisis cualitativo, un análisis más profundizado, el entrenamiento de los modelos permite que se entienda el fenómeno de una manera más amplia y compleja, por así decirlo. Entonces, ha sido una apuesta en los estudios de comunicación, en los estudios de informática, el uso de algoritmos, de métodos computacionales para identificar y clasificar el método, los discursos de odio LGTB. Ese enfoque se basa principalmente en la clasificación de un tipo de discurso o de categorías específicas. Y por eso presenta una limitación, porque las formas de odio tienden a analizarse de manera aislada, por ejemplo, LGTB por un lado, luego migración por otro, pero no son fenómenos independientes en los mensajes reales con los que nos cruzamos durante el día, en la vida real. Un mismo mensaje puede dirigirse a múltiples colectivos. El primer estudio que hemos visto que utiliza métodos computacionales intentando aproximarse de la interseccionalidad es de Brunap y Williams de 10 años atrás, que explora que la generalización de modelos entre categorías de odio no funcionan entre una categoría y otra. Por ejemplo, ellos entrenan un modelo para identificar el LGTB-fobia y luego lo aplica a racismo. Identifican que aunque la víctima sea una víctima negra y LGTB, solo un modelo para identificar un tipo de prejuicio no funciona bien para reconocer el racismo en ese mensaje. Lo que ellos hacen después es combinar datos. Ellos crean un modelo que combina datos de racismo, LGTB-fobia y discapacidad, pero aunque funciona para identificar si hay odio o no,
este otro modelo no consigue identificar qué tipos de odio hay en cada mensaje, simplemente sabe que hay odio o no. Entonces funciona para identificar diversos tipos de hostilidades, pero no sirve para identificar exactamente qué tipos de identidades ahí son atacadas en ese mensaje específico. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar un poco más de interseccionalidad, ¿no? Que ha sido lo que nos llamó la atención, que propuesta por Kimberly Crenshaw plantea que las formas de discriminación no operan de manera independiente, sino que se configuran mutuamente. Y eso, sobre todo, se empieza en los estudios de Estados Unidos a partir del concepto de misogynoir, creo que se pronuncia así, que describe de forma específica cómo la misoginia puede ser racializada, por ejemplo, hablando de los prejuicios a los que las mujeres negras están expuestas. Y en el colectivo LGTB, pues eso surge de distintas maneras. Por ejemplo, hay los colectivos de feminismo interseccional que son los considerados transexcluyentes, que son los que no hacen diferenciación entre mujeres transexuales y mujeres cisgénero en la lucha feminista. Los colectivos de personas, por ejemplo, que son LGTB y que son del Islam, que muchas veces hay muchas críticas que se hacen a las religiones, las religiones en general por el tema del pecado y la LGTB, pero claro, hay personas de esas religiones que son parte de este colectivo también y que sufren formas de prejuicio muy específicas. Y bueno, nuestra propuesta de aproximación desde el ámbito computacional es entendiendo que la coocurrencia de múltiples targets no es aleatoria, sino que refleja la articulación de distintos prejuicios en el discurso, lo que implica que analizar la coocurrencia de categorías permite aproximarse al carácter interseccional del odio online. Entonces, nuestra pregunta de investigación es cómo se articulan múltiples formas de hostilidad en el discurso online, con el objetivo de explorar cómo diferentes formas de hostilidad se combinan y se manifiestan en contextos digitales, pero con especial atención a los LGTBs. Y para abordar esta cuestión se presentan los resultados de Semilla y de Coin, de los proyectos que tenemos en curso. Y simplemente para hacer una diferenciación aquí, cuando hablo previamente de la aproximación computacional, es que, claro, es importante entender que no hablaremos, el análisis no se hará exactamente de características de la identidad interseccional, por así decirlo, sino de la concurrencia de categorías. Bueno, en mi caso, pues yo presento una lectura específica sobre LGTBfobia e interseccionalidad, pero a partir de los resultados del proyecto COIN. Entonces, bueno, pues el objeto principal, que es muy concreto, el que tenemos aquí, ¿no? Por el que estamos aquí, es situar a la LGTBfobia no como un fenómeno aislado, sino como una forma de hostilidad digital en la que con frecuencia se articula con otros ejes de estigmatización. Esto ya pues lo presentó, lo indicó y lo introdujo muy bien Marcos, ¿no? Unas pequeñas pinceladas metodológicas de datos de COIN para recordar, hacer memoria del último RIT del año pasado, pues es que nosotros hemos trabajado con casi 800.000 mensajes públicos recogidos de 4 plataformas, concretamente Facebook, Instagram, TikTok y X, y durante una ventana temporal comprendida entre el 1 de abril y el 13 de agosto de 2024. Aquí lo que me interesaría pues subrayar desde un principio pues es que esta presentación no pretende ofrecer una teoría abstracta de interseccionalidad, sino mostrar qué puede decir un análisis empírico, comparativo y computacional sobre la forma en la que la LGTBfobia aparece, se combina y circula en el discurso digital. Entonces, mi argumento principal en esta pequeña y breve presentación pues, se refiere al hecho de que la LGTBfobia ocupa una posición relevante en el corpus que hemos analizado. Se acopla con otros repertorios de intolerancia en formas observables de cotargeting, y cuando esto ocurre, los mensajes tienden a intensificar su toxicidad. Sin embargo, esa intensificación no implica automáticamente una ampliación uniforme en términos de difusión. He empezado por el final. He mostrado esta pincelada de los resultados que ahora, poco a poco, iremos desarrollando. Pues conviene hacer 3 precisiones metodológicas, porque aquí está una parte importante de la claridad conceptual de esta presentación. La primera es que en la investigación, en COIN, no inferimos la interseccionalidad de personas concretas. Es decir, no estamos diciendo que el dataset nos permita reconstruir identidades complejas de sujetos reales.
Lo que sí medimos es algo más acotado y empíricamente observable: la correferencia a 2 o más grupos en el nivel de mensaje, de los 5 grupos que nosotros hemos analizado en COIN, evidentemente. Y a esto lo llamamos cotargeting, o multitarget. La segunda precisión, bueno, pues conceptual, está referida a la idea de toxicidad. La toxicidad está estimada a partir de la API de Perspective, ¿ok? Entonces, de atributos como toxicidad, toxicidad severa, insultos, lenguaje obsceno, ataques a la identidad y amenazas. Por tanto, cuando hablamos de mensajes más tóxicos, estamos hablando de una intensidad discursiva detectada computacionalmente, no de una calificación jurídica cerrada de discurso de odio. Esto lo estamos haciendo también de forma paralela en otros estudios, también en otro artículo, y está probado y que esperemos que salga publicado en las próximas semanas o en un par de meses, donde sí se hace esa triangulación. En este caso, no. Entonces, la tercera precisión a la que me hacía referencia es en torno al engagement. En el estudio engagement, cuando hablamos de engagement, esto funciona como un indicador observacional de circulación y difusión, pero no debe tratarse como una medida directa del daño. En otras palabras, o para aclarar, más interacción no equivale automáticamente a más daño social, aunque sí puede señalar mayor visibilidad o mayor capacidad de circulación. Esto es lo que mostramos aquí. Sin embargo, en estudios previos dirigidos y liderados por Carlos Arciera, hemos visto que sí hay una relación directa entre discurso de odio online y también delito de odio. Entonces, por esto la pregunta que al final, al cabo, pues gestiona esta presentación no es si simplemente la LGTBI-fobia en el corpus existe o no, sino es algo más compleja, es cómo aparece, con qué otro repertorio se articula y qué cambia cuando la hostilidad deja de dirigirse a un solo grupo y empieza a combinar varios objetivos en un mismo mensaje. Siguiente diapositiva, por favor, Marcos. Entonces, desde este punto de vista, el proyecto COIN lo que aporta es un marco, pues consideramos que especialmente útil, porque no se limita solo a detectar casos aislados online. Su lógica es más amplia, es más compleja. Ya hacía mención de esto Carlos previamente. Así que en COIN pues combinamos, por un lado, el monitoreo y la detección automática de diferentes formas de intolerancia digital y, por otro, una dimensión de intervención narrativa y social orientada a contrarrestar la legitimación del odio. Esto tampoco va a presentar esta última parte trabajada en el último medio año, un poquito más, pues se enfoca más en los Working Package 6 y 7, que no vamos a presentar en esta ocasión, pero que esperamos presentar en la próxima edición del RIC. Entonces, esto nos permite trabajar a 4 planos. En primer lugar, el primer plano consiste en detectar distintas formas de odio online, incluida la LGTB-fobia. Esto es obvio. En segundo, es mapear patrones de propagación, repertorios narrativos y articulaciones entre grupos vulnerables. ¿Qué relaciones existen entre los distintos grupos vulnerables que nosotros analizamos? En tercer lugar, es intervenir. O sea, pensar respuestas narrativas y de empatía social frente a esos discursos de odio. Estos son los otros working packages a los que hago mención, que no presentamos en esta ocasión, pero sí complementan estos resultados. Ese carácter cualitativo del que también hacía mención Marco anteriormente, que complementa y complejiza nuestro análisis final. Y entonces, pues en último lugar, lo que hacemos es comparar tanto entre las plataformas como entre las distintas configuraciones monotarget y multitarget. Pues por eso, pues, para este RIT, lo que habíamos preparado, ¿no? Y lo que consideramos que era más importante, pues es esa capacidad comparativa del proyecto COIN, porque nos permite pasar de una lectura fragmentaria, donde cada forma de odio aparece de forma separada, que es tremendamente válida, pero que bajo nuestra perspectiva puede ser más compleja y más completa, a una lectura de conjunto. Sobre todo porque nosotros planteamos algo que es fundamental, un paradigma que denominamos la ecología de la intolerancia o ecología de intolerancias.
donde la LGTBofobia aparece como una forma específica de estigmatización, pero también como un nodo de articulación, un codo donde se articula con otras matrices discursivas de rechazo. Cada post pues, fue codificado pues, según su referencia a los grupos que analizamos. Concretamente son 5: migración, islam, Roma, judaísmo y LGTB. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es pues, distinguir entre mensajes monotarget, cuando se refiere a un solo grupo, y mensajes multitarget, que es cuando pues, remiten a 2 o más grupos en el mismo mensaje. Entonces, la unidad de análisis siempre el texto del post público. Entonces, la diferencia principal pues, de esto es que utiliza controles por semana, longitud de texto y también para corregir falsos positivos, porque para comparaciones múltiples esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que evitamos o evita es pues, sobreinterpretar cómo los hallazgos podrían aparecer por azar cuando se realizan muchos contrastes simultáneos. Aquí también estamos trabajando de forma bastante intensa cuando hablamos de odio explícito e implícito. Entonces, dicho de otro modo, ¿no? Pues lo que podemos decir es que nuestro análisis no se limita a mirar diferencias brutas en sí, sino que lo que intentamos es verificar qué efectos se sostienen cuando el modelo se ajusta de forma más rigurosa. Tenemos que ir afinando, diciéndolo de forma, puliendo de forma bastante más sencilla y llana, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, lo que entramos ya es en los resultados. El primer punto a analizar pues la presencia de LGTBI fobia en el corpus. Entonces, las menciones que se hacen sobre LGTBI en el corpus. Entonces, esas menciones suman casi 160.000 referencias. Y aquí es cuando conviene precisar algo que metodológicamente para nosotros es clave. Y es que esos recuentos son menciones, no son posts exclusivos. Por tanto, un mismo mensaje puede contribuir a más de un grupo cuando contiene referencias múltiples. Ahí es cuando observamos que la distribución por plataforma pues, nos permite plantear ver dos aspectos complementarios. Por un lado, en términos absolutos, nos referimos a términos absolutos cuando hay un número total de menciones. Como vemos en los resultados, en el gráfico, en la figura que ahí tenemos, pues en TikTok concentra el mayor volumen, con casi 85.000 menciones. Le siguen Facebook, Instagram y finalmente X. Pero, sin embargo, si miramos la centralidad relativa de LGTBI dentro de cada plataforma, lo importante no es solamente el número bruto, que lo es, sino que el porcentaje de posts únicos de estas plataformas que mencionan LGTBI también es un aspecto fundamental. Aquí hay algo que tenemos que puntualizar, es que el orden cambia. En X se alcanza algo más del 34%, en TikTok el 30%, en Instagram el 23% y en Facebook tan solo el 10%. Esta distinción entre volumen absoluto y peso relativo es fundamental, porque TikTok reúne más menciones totales, como lo hemos visto, ¿no? Casi 85.000. Pero X, en cambio, muestra la mayor centralidad relativa de las menciones LGTBI dentro de su propio entorno discursivo. Entonces, pues la lectura que podemos hacer de este resultado, bajo nuestra perspectiva, es bastante clara. Y es que LGTBI no ocupa una posición marginal en el corpus, sino que, muy al contrario, pues un eje central en tres de las cuatro plataformas analizadas, y esto pues justifica que la LGTBI-fobia pues, sea tratada aquí no como un apéndice temático, sino como una dimensión estructural del ecosistema del odio digital estudiado por Cohen. Pues aquí lo que vemos es que en el corpus analizado pues, los mensajes multitarget pues, ascienden hasta casi 20.000, lo que representa el 2,5% del total. Además de ellos, el 96,22% de esos mensajes pues corresponden a combinaciones de dos grupos, ni de 3, ni de 4, ni de 5, más enfocado en dos grupos. Entonces, esto indica pues, que la hostilidad compuesta existe, pero suele expresarse en acoplamientos relativamente concretos y no en agregaciones indiscriminadas, o sea, disparar a todo el mundo de forma indiscriminada, sino que son específicos sobre dos grupos. Entonces, dentro de este universo analítico, como podríamos decir, pues la combinación que aquí recibe mayor atención es Islam más LGTBI.
con 4.500 mensajes. Es la segunda combinación global del estudio que más mensajes recibe, tras otra que es Islam y judaísmo. Bueno, pues si además observamos la proporción de post multitarget por plataforma, pues vemos que hay una clara diferenciación. X concentra la mayor proporción con 4,5%, le sigue Facebook, Instagram y TikTok aparece bastante por debajo. Esto también quiere decir pues algo importante o nos muestra algo relevante, y es que TikTok concentra más volumen absoluto de menciones LGTBI, como ya hemos visto, pero no es la plataforma con mayor proporción relativa de co-targeting. En cambio, X es el espacio donde la articulación de varios objetivos de odio en un mismo mensaje pues resulta relativamente más frecuente. Esto ya lo hemos obtenido también en resultados previos, en el que hemos visto cómo el entorno de X es el más tóxico de las 4 plataformas que nosotros hemos analizado. Nos preguntamos si esa configuración multitarget pues, cambia la intensidad del discurso y su circulación. La respuesta, en primer lugar, es un sí. Aumenta la toxicidad, al menos de forma descriptiva, ¿ok? Entonces, a nivel global, pues la medida de toxicidad pasa de 0,10 en los mensajes dirigidos a un solo grupo monotarget a 0,15 a los mensajes dirigidos a 2 o más grupos. Esto pues, tiene un efecto descriptivo global que es moderado, pero sí es evidente, ¿no? Entonces, por plataformas, además, vemos que la misma tendencia aparece también en bruto. Hay una tendencia siempre al alza, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, aunque sea moderado. Entonces, la clave de estos resultados no solamente a nivel descriptivo, sino la lectura ajustada que nosotros realizamos a posteriori. Es decir, cuando los modelos controlados todas las semanas por longitud de texto y también evitando esos falsos positivos, pues vemos que el aumento de la toxicidad está asociado al multitarget. Y esto se mantiene de forma robusta tanto para Facebook, Instagram, TikTok. En X, sin embargo, el efecto es más pequeño. No aparece de forma tan robusta tras el ajuste que realizamos, ¿no? Es muy importante porque nos obliga pues, a evitar una lectura homogénea de las plataformas. X aparece descriptivamente como el entorno más tóxico del estudio, pero eso no significa que es el multitarget, que el multitarget en sí pues explique de forma robusta el incremento de la toxicidad, del mismo modo que las plataformas. O sea, en definitiva, lo que me refiero aquí, o nos referimos, es que X funciona o mantiene una dinámica diferente a las otras 3 plataformas. Que esto también podría tener una lectura contextual, a nivel de contextualización y de gestión de las propias plataformas, pero en las que no vamos a entrar porque no lo mostramos en esta presentación y en este trabajo. Entonces, cuando analizamos la toxicidad en términos de umbrales altos, que están por encima de 0,5, pues el patrón también es desigual. Es decir, los odds aumentan con claridad en Facebook e Instagram, en TikTok los resultados son más imprecisos y en X dependen de la operacionalización. La otra gran conclusión que mostramos en esta presentación pues es que más toxicidad no implica necesariamente más difusión. No observamos, porque no obtenemos una amplificación uniforme, porque en Facebook, por ejemplo, los bots multitarget tóxicos tienden a registrar menor engagement, se comparten menos. En X, lo que aparece, pues bueno, pues es un aumento más bien selectivo de los comentarios y tanto en Instagram como en TikTok, pues no se muestra una amplificación robusta en general. Entonces, para finalizar esta diapositiva, pues lo que vemos es que la fórmula más sintética o que podemos plantear es que más toxicidad sí se produce con el multitarget, más difusión no necesariamente. Pues me gustaría cerrar con 3 ideas fundamentales, principales. La primera es que la LGTBI-fobia ocupa una posición central en el corpus de estudio, y no podríamos plantearlo como una problemática periférica. Entonces, la segunda es que la LGTBI-fobia se articula de forma recurrente con otros ejes de estigmatización, especialmente bajo formas de co-targeting. La tercera es que esa hostilidad compuesta tiende a intensificar la toxicidad,
esto está claro en nuestros resultados, pero no genera un patrón uniforme de discusión. En consecuencia, ni el diagnóstico ni la respuesta institucional pues, pueden ser genéricos. Tanto el monitoreo como la prevención, como la intervención deben diferenciar plataformas, repertorios y configuraciones discursivas. Para terminar, creo que hay que mantener 3 cautelas analíticas o ser muy cautelosos en esta línea, y es que el cotargeting pues no equivale a medir la interseccionalidad vivida o estructural en sentido estricto. Esto es más complejo, tendríamos que analizar ese contexto del que hablaba antes Marcos en su presentación. Además que el engagement no es un proxy directo del daño, aunque lo hayamos visto, tenemos que estudiarlo, no podemos ofrecerlo así directamente si no hay un estudio y una comparación entre el odio, el discurso de odio online y el delito de odio offline. Y también pues que este estudio trabaja sobre texto público y detección automática, de modo pues que elementos como la ironía, el contexto situacional, la burla, la broma o la dimensión visual pues siguen siendo el límite abierto que estamos intentando solucionar porque ya estamos trabajando en esa línea también en otros proyectos de forma paralela y también en los pasos futuros de COIN. Así que de cara a nuestra agenda futura, pues podríamos decir pues, que estos resultados pues, nos sugieren la necesidad de avanzar hacia sistemas de monitoreo más sensibles a las convenciones, a umbrales más multidimensionales de daño discursivo y a protocolos de intervención pues, que estén diferenciados por plataforma. Como ya todos sabéis a estas alturas, Semilla es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia que comenzó a rodar a finales de 2024 con Carlos y Félix como investigadores principales y cuyo objetivo principal es monitorear el contenido de odio y analizar las estructuras de red de las comunidades y los patrones de difusión hacia grupos vulnerables con múltiples características de rechazo. En realidad, más allá del volumen y diseño del corpus, las plataformas analizadas, incluso la franja temporal, la diferencia más destacada con respecto a COIN es que Semilla tenemos como objeto de estudio, se centra en las audiencias jóvenes. En los últimos años tenemos numerosos ejemplos de investigaciones y datos que han puesto en relieve la relevancia que los estudios de los ecosistemas digitales en la juventud tienen, ¿no? Porque plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, que son las que se analizan en Semilla, se han consolidado como espacios centrales de socialización entre jóvenes, dando lugar a distintas formas de odio en línea que se hibridan, se enlazan con otras formas discursivas, ¿no? Con entretenimiento, humor y cultura participativa. Hay diferentes estudios nacionales e internacionales como el de Watch y el de Blaya y Audrin que advierten que más de la mitad de los españoles, de los adolescentes europeos han presenciado expresiones de ciberodio. Sin embargo, el contexto español ha adquirido con la polarización que vivimos actualmente una dimensión un tanto especial, ya que un informe de la organización FAD Juventud del año pasado nos indica que el 50,1% de los jóvenes entre 15 y 29 años ha sido víctima de discursos de odio en el último año, especialmente por motivos de raza, género, orientación sexual o ideología. Y bueno, como dicen también estudios de Grove en 2009 y King and Yang en 2016, la elevada maleabilidad cognitiva y emocional les hace a los jóvenes particularmente vulnerables a los efectos de las narrativas de odio y polarización. En cuanto a la interseccionalidad, en Semilla la entendemos y abordamos tanto conceptual como analítica, metodológicamente en los mismos términos que ha descrito Martín y Marcos en COIN, pero con ese plus, ¿no?, de complejidad y de relevancia que tienen las audiencias jóvenes, porque claro, si estas hostilidades que se combinan y entrecruzan amplifican la violencia simbólica y verbal, agravando el discurso de odio, es en este entorno digital y en la juventud donde encuentra un nicho inmejorable.
puesto que, como indica Costello y otros autores en su estudio de 2018, la adolescencia constituye una etapa clave en esa construcción de la identidad y en el desarrollo de creencias y actitudes sociales, ¿no?, que están especialmente influenciadas por los referentes que encuentran en las redes y en su entorno, pero incluidos los digitales, en las redes sociales. Ya en el RIP de mayo del año pasado se presentaron los primeros resultados de Semilla, con una muestra de 150 perfiles, más de 37.000 publicaciones, en este caso la grandísima mayoría vídeos, y más de 3,5 millones de comentarios. El marco temporal es del 1 de enero al 31 de diciembre y las plataformas, como he dicho, analizadas, YouTube, TikTok e Instagram, y un corpus compuesto de 6 datasets con las 3 redes sociales y, por un lado, las estadísticas de los comentarios y, por otro lado, de las propias publicaciones. Posteriormente, antes de clasificar expresamente las publicaciones como portadoras de odio o no, el topic modeling y el clustering jerárquico revelaron que el ecosistema comunicativo juvenil en redes sociales se organiza en torno a núcleos temáticos estables, ¿no? Así pues, como vemos en la tabla, en Instagram los temas predominantes son la estética, el cuerpo, y con una lógica discursiva que se centra en la autorpresentación de la persona que publica y de la propia persona. En TikTok el humor y el género son predominantes y la lógica discursiva es la de la rapidez, la inmediatez y la interacción y viralidad. Y en YouTube, digamos que son unos discursos más elaborados, donde la política y el entretenimiento tienen más cabida y llevan una lógica discursiva más centrada en la polarización, el debate, etcétera. Si pasamos a la siguiente... Vale, ya finalmente, una vez llevada a cabo la detección de odio y los niveles de toxicidad mediante los modelos automáticos basados en aprendizaje profundo, se creó una muestra que se redujo a 3 bases de datos, cada una por cada red social, en la cual la unidad de análisis principal y única fue la publicación, ¿no? Pero aparte se incluyeron categorías de odios, 8 categorías de odios, 6 niveles de toxicidad previamente clasificadas, y se incluyeron información cuantitativa como las métricas de interacción. En este caso, las métricas de interacción corresponden a los comentarios y a los likes, porque otras, como por ejemplo pueden ser las veces que se ha compartido una publicación, hay redes sociales como YouTube que no se dispone de ese dato y, por tanto, no sería homogéneo y no se podría hacer una comparación entre ellas. En total, la muestra se compuso de 22.123 publicaciones, de las cuales 9.789 contenían una o varias categorías de hostilidad y de discriminación. Entonces, esto nos indica, este 44,24 nos indica que casi la mitad de los mensajes contienen algún tipo de hostilidad y, por tanto, confirman que el odio juvenil en entornos digitales no es un fenómeno aislado y sí estructurado dentro del ecosistema juvenil. En estos primeros resultados descriptivos ya vemos algunos resultados que son significativos. Por ejemplo, en cuanto al porcentaje de publicaciones con odio y toxicidad por red social, vemos que el odio es claramente, netamente superior en prevalencia y en frecuencia a los niveles de toxicidad, que por el cambio son bastante pequeños. Aunque son unos resultados descriptivos, digamos que la lectura que se puede hacer de estos es que los niveles de toxicidad, en contraste con la presencia de categorías, sugiere que el discurso hostil no se articula predominantemente a través de
expresiones discursivas explícitas o intensas de agresión, sino mediante expresiones más sutiles, ¿no? y más normalizadas, como han explicado antes mis compañeros. Entonces, por un lado, las categorías de odio nos indican a quién se dirige, mientras que la toxicidad mide esa intensidad lingüística, ¿no? Y esto apunta a un proceso de normalización y banalización del odio, donde a lo mejor determinadas formas pues están socialmente integradas y resultan más frecuentes y más difíciles de detectar, ¿no? Por ese lado. En cuanto a la prevalencia por cada tipo de odio y de plataforma, podemos ver que el machismo, la misoginia, pues gana por goleada, ¿no? En las 3 redes sociales, seguida por el racismo y la xenofobia. También hay un dato muy curioso que, por ejemplo, categorías de odio como el aspectismo, ¿no? Es decir, hostilidad referida al aspecto físico de una determinada persona o de un determinado colectivo, y el anticlimatismo y la LGBTfobia, son categorías que tienen una mayor prevalencia en YouTube, mientras que en las otras y en general en las 3 redes sociales tienen una significación o una prevalencia bastante más moderada. Y esto, pues eso, puede deberse al hecho de que en YouTube, como hemos dicho antes, e hilando con el tema de las categorías y de las temáticas, ¿no? discursivas, en cada red social los discursos son más largos, más elaborados, más polarizados, mientras que en las otras no. Y bueno, vemos que islamofobia, antigitanismo y antisemitismo tienen menos relevancia dentro del conjunto de las categorías de odio en las 3 redes sociales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos ya de la cuantificación y de la descripción de la interseccionalidad en el ecosistema digital juvenil. Y vemos que de la misma manera que pasó con el odio en el conjunto de la muestra, la interseccionalidad es estructural y no marginal, porque ya alrededor de un 38% de las publicaciones con odio presentan 2 o más categorías, ¿no? La complejidad interseccional, como vemos en las tablas, ¿no? y en la gráfica, es limitada, pero al mismo tiempo es consistente. Hay un predominio claro de combinaciones de 2 tipos, ¿no? Y menor frecuencia a medida que las configuraciones se van haciendo más complejas, ¿no? Esa densidad y esa intensidad del odio, digamos que se va disminuyendo, se va diluyendo. Vemos también que hay una fuerte desigualdad según la plataforma, donde YouTube vuelve a ser la red social que concentra una mayor densidad, no solo de odio, sino también de multiodio, es decir, de interseccionalidad. Y como vemos en la tabla, pues son las 2 categorías, las pares de categorías, las que concentran una mayor prevalencia. Si seguimos, Marcos, de acuerdo, lo vemos ahora más claramente por red social, y vemos la prevalencia y del odio y del multiodio por plataforma. Vemos que en TikTok, a pesar de tener solo un 20% de publicaciones con odio, también es la que menos mensajes contiene y también es la que menos multiodio refleja. Vemos que YouTube es la que más concentra multiodio y sobre todo más variado, de más complejidad, ¿no? En las otras son los pares de categorías las que condensan más el discurso. Si seguimos para adelante, Marcos, gracias. Vamos a ver la concurrencia entre categorías de odio, centrándonos en los pares de categorías, ¿no? Que son, como hemos visto, las más prevalentes, las que tienen mayor presencia dentro del multiodio, dentro de la interseccionalidad.
De la misma manera que en el odio, digamos, individual, la misoginia actúa como eje articulador de la interseccionalidad. En 4 de las 5 combinaciones es la que articula la interseccionalidad, y las concurrencias más intensas se concentran en género y raza, ¿no? Y ahí se evidencia que hay una estructura relacional del odio en la que determinadas categorías tienden a aparecer juntas y reforzarse, ¿no? Como veremos más ahora en la siguiente diapositiva, por ejemplo, la LGBTfobia, aunque tiene una prevalencia en el conjunto total del odio, no tiene, digamos, tiene mayor importancia o mayor densidad cuando se combina con otras categorías, ¿no? Y aquí ya vemos en el tema de la interseccionalidad y las dinámicas de interacción, damos un paso más de lo descriptivo, y a través de modelos de regresión logística y a través de la mediana de comentarios y de del coeficiente de Spearman, vemos que la interacción crece de forma sistemática según el número de tipos de odio. Las publicaciones con multiodio alcanzan medianas de comentarios muy superiores frente al odio simple o la ausencia de odio, ¿no? Esto confirma que no es casual y introduce pues las diferencias entre plataformas, la significación que tiene y el tamaño del efecto. Vemos que el impacto del multiodio es heterogéneo según plataforma, y es curioso el dato de que en TikTok el efecto es más intenso pese a tener una muy baja prevalencia, mientras que en YouTube el efecto es sólido y se aproxima mucho a la probabilidad de alta interacción en el total de las publicaciones con multiodio, que es de casi de más del doble, mientras que en Instagram, como veremos en la siguiente gráfica, es prácticamente muy poco significativa. Y bueno, como vemos, existe una correlación positiva y significativa entre el número de odios y comentarios, que después la regresión logística pues lo evidencia, lo confirma. Es un efecto que es real. Otra cosa a destacar sería el hecho de que el aumento de interacción se concentra en los comentarios, no tanto en los likes, lo que sugiere que el odio interseccional es más conversacional que validado. Quiere decir, genera más interacción, genera más polarización, más discurso, más debate, pero no necesariamente significa que ese debate valide los mensajes discriminatorios que se muestran. Eso lo vamos a ver ahora en las gráficas más adelante, Marcos, sí, donde podemos ver la regresión logística. Vemos que el multiodio en general con un 2.02 pues duplica la probabilidad de que el multiodio o dos o más categorías tengan una mayor interacción. Vemos como en el caso de YouTube hay una mayor probabilidad de comentarios cuantas más tipologías de odio confluyen en una misma publicación, mientras que se mantiene estable y al mismo tiempo poco significativo en Instagram. Es más significativo y relevante digamos, el multiodio y la interacción en TikTok. Y bueno, ya por último, lo que nos ha traído un poco aquí, que es la LGBTfobia, en la estructura interseccional del odio. De nuestros resultados sacamos una serie de conclusiones, y a modo de cierre de mi intervención y un poco unas pinceladas, en la tabla se muestra las concurrencias de LGTBfobia con el resto de las 7 categorías de odio, y vemos que de nuevo se confirma que con misoginia, racismo, es decir, todo lo que tiene que ver con la alteridad y con el tema de género, y sobre todo en plataformas como YouTube, donde hay un discurso más elaborado, más polarizador, es mayor en la concurrencia.
y vemos que, aunque sobre el total de publicaciones, del porcentaje de publicaciones de odio pueda no parecer muy significativo, sobre el total de publicaciones con LGTBI, la interacción con misoginia es bastante significativa, ¿no? Y lo mismo ocurre con el racismo y xenofobia, el anticlimatismo y el aspectismo. Esto nos lleva, estos datos más los vistos anteriormente, nos lleva a la conclusión de que la LGBTfobia no es un eje central dentro del odio ni del multiodio, pero sí presenta una relevancia moderada al integrarse con otras categorías de odio y asimismo en el ecosistema de odio juvenil. Se asocia principalmente con machismo, racismo, xenofobia, en estructuras discursivas de género y alteridad, y aparece con mayor frecuencia en multiodio. Esta lógica se intensifica en YouTube, mientras que en TikTok predomina el odio aislado. En Instagram muestra una posición más intermedia. Y bueno, pues con esto le doy paso a Marcos para que cierre y os doy las gracias. Bueno, pues entonces, haciendo las conclusiones generales de la presentación, hemos visto que la LGTB-fobia en entornos digitales no opera de forma aislada, sino que se articula de manera recurrente a otros ejes de estigmatización, que era un poco la pregunta, ¿no?, que nos motivó a hacer ese estudio. Los análisis empíricos muestran que el odio multitarget constituye una parte significativa del discurso de odio online, tanto en contextos generales, como es el caso de Coin, como el contexto de audiencias jóvenes. Y con Semilla, lo más interesante también es que, además de los prejuicios que ya están contenidos en el análisis de Coin, que además de LGTB-fobia, Coin analizaba, como dijo Martín, islamofobia, antisemitismo, antigitanismo y xenofobia, como en Semilla metemos también temas de género con misoginia. Además de que misoginia se destaca mucho en los datos, es más, teóricamente hablando, es como más probable que haya casos de interseccionalidad por el tema de que es un prejuicio también de género, ¿no? Entonces, como el colectivo LGTB, el prejuicio de diversidad de sexual y de género está muy entrelazado a las dos cosas, de género y sexualidad, hay muchos casos es mucho más evidente cuando hablamos de interseccionalidad entre misoginia y LGTB y bueno, prejuicio sexual. Estas combinaciones no son aleatorias, sino que reflejan patrones estructurados de concurrencia entre categorías de prejuicio, y en conjunto los resultados apuntan a una ecología del odio donde distintas formas de discriminación se refuerzan mutuamente en el discurso. Entonces, no simplemente nuestro trabajo quería entender si aparecen juntos, pero por ejemplo analizar si se difunde más es una manera también de entender si puede ser una estrategia de alcance de haters, por ejemplo, para que amplíen su capacidad de polarización, su capacidad de difusión de ese tipo de discurso. Bueno, las limitaciones, ya hemos hablado durante toda la presentación, pero para hacer hincapié que el análisis se basa en concurrencia discursiva, no permite inferir entonces de interseccionalidad en el sentido social, de la experiencia, por así decirlo. La aproximación que hemos podido hacer, por lo menos para esos estudios, es a partir de las etiquetas, de la identificación de las etiquetas. De manera, creo que ya quedó más o menos claro, pero por ejemplo, una limitación, eso se queda muy límite, una limitación se queda muy evidente, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres lesbianas, por ejemplo, que además de la homosexualidad, tiene el tema del género mujer, y consecuentemente, por ejemplo, hay casos de violencia hacia mujeres lesbianas en que el argumento, por ejemplo, es de la violación para la corrección, ¿no? Por ejemplo, hombres que dicen que violar a una mujer lesbiana es una manera de corregir su homosexualidad. Y ese tipo de discurso, por ejemplo, no tiene sentido si hablamos simplemente de una mujer heterosexual, porque teóricamente, hay muchas violaciones hacia mujeres heterosexuales, pero para corregir no tiene sentido, ya que son personas que ya se relacionan con el género opuesto.
Y tampoco tiene sentido con los homosexuales, ¿no? Que hombres violen a homosexuales para que dejen de ser homosexuales, por así decirlo, hombres homosexuales. Entonces, ese tipo de discurso como que nos gustaría profundizar en estudios futuros, es una limitación de nuestro trabajo porque no llegamos a esto, pero bueno, que a partir de, de lo que es computacional y de lo que hemos podido con nuestros montones de datos, las etiquetas, la concurrencia de etiquetas es una manera de acercarnos, ¿no? A esos casos. La detección automática también presenta límites de los modelos, como hemos dicho. Perspective pues, es muy útil para identificar hostilidad en general, pero no necesariamente para identificar el odio. La dificultad también para captar contexto, ironía o elementos multimodales. Esto en el LGTB es muy evidente y muy importante porque, como habíamos dicho, hay mucho contexto en que la LGTB-fobia aparece de manera muy sutil, aparece de manera a través del humor. Entonces, entrenar modelos para esto sigue siendo un desafío computacional al día de hoy. Aunque haya mejorado, por ejemplo, con los modelos de esos grandes modelos como Gemini y GPT, todavía es una limitación que se busca desde la computación. El estudio se centra en contenido textual público, dejando de fuera dinámicas privadas. También es una limitación que nos gustaría subrayar. Actualmente estamos explorando el desarrollo de un modelo que integre mejor la dimensión contextual y multimodal del discurso de odio. Ya hablando de eso en cuanto a línea futura, eso específicamente en el proyecto Semilla. Estamos trabajando con William González y, bueno, y compañeros del máster de ciencia de datos para ver de qué manera podemos profundizar en el análisis multimodal de casos de concurrencia. Y bueno, otros desafíos que presentamos es explorar el odio interseccional no solo a partir de la concurrencia, sino a través de relaciones entre categorías, profundizar en el vínculo entre target exclusivo y experiencias sociales de discriminación, como había dicho, y el diseño de estrategias de intervención adaptadas a distintas plataformas y configuraciones de odio. Bueno, estoy en el aula que vamos a estar todos en un rato, entonces han venido a organizar, así que yo voy a apagar el micrófono, ¿vale?